Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del diplomado en análisis político que está coordinado por la Unión de Periodistas Democráticos que dirige Miguel García Rodríguez en su condición de presidente y la Universidad von Humboldt de Ciudad Madero a través del vicerrector licenciado Rafael Martínez Alcocer. Este es el módulo 9 y su contenido se refiere a los movimientos sociales. Los movimientos sociales prevalecen a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Sin embargo, han tenido diferentes formas de manifestarse y todos tienen alguna coincidencia, pero vamos a referirnos a un concepto de lo que es un movimiento social. Desde el siglo XIX se empieza a estudiar las particularidades de estos movimientos debido a su aparición, a su persistencia o a que de repente surgían y después no se conocía nada de ellos. Y existe un autor francés, Lorenzo von Stein, que decía en 1846 ¿qué es un movimiento social? Y él señalaba una aspiración de sectores sociales, clases, que buscan lograr influencia sobre el Estado debido a las desigualdades de la economía, lo cual nos refleja que siempre fueron agrupaciones que luchaban por una desigualdad, pero en ese tiempo reflejando exclusivamente el aspecto económico. Otro ángulo de estos movimientos sociales es uno más moderno que autores como McCarthy y Salvi nos señalan, que es un conjunto de opiniones y creencias de una población, la cual representa preferencia para cambiar algunos elementos de la estructura social o de la distribución de recompensas en una sociedad. Aquí vemos que ya el concepto va cambiando porque ya se habla de modificar la estructura social existente y se abordan otro tipo de problemas. Pero también nos señala otro autor italiano, Melucci, que es un movimiento social, es una forma de acción colectiva que abarca dimensiones bien definidas como la solidaridad, como el desarrollo de un conflicto y que además rompe los límites del sistema en que ocurre la acción. Aquí vemos que con este concepto ya se integra algo con lo que llegamos a la actualidad, que es la solidaridad y a través de un conflicto. Es la forma en que se justifica un movimiento social. Pero también hay otra característica de estos movimientos sociales. Es una agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tiene como finalidad el cambio social. Y con esto nos damos cuenta que los movimientos sociales, como los conocemos hoy, tienden a esas dos facetas, la sociedad y la política. Por otro lado, también hay otro concepto muy curioso que nos dice que los movimientos sociales son alianzas sociales, muchas de las veces inesperadas, porque se hacen de diferentes formas y están sujetas siempre a intereses coyunturales, o sea que surgen a veces aparentemente de la nada. Y como ejemplo de esto puede ser el recientemente pasado año en que apareció el movimiento Yo Soy 132 como un reflejo de algo que surge en forma inesperada. Pero también nos dice que son acciones colectivas con participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que al mismo tiempo que van elaborando sus demandas
van encontrando formas de acción para expresarse y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconocer como grupo o categoría social. Un movimiento social tiende a integrar lo colectivo, pero además lograr una identidad. También hay una concepción de un autor moderno español, Pedro Ibarra, que nos dice que es una forma de acción colectiva y la existencia de una acción colectiva implica la persistencia de un conflicto, de una tensión que se trata de resolver, haciéndose visible, dándole dimensiones a esa acción colectiva. Esto es ya el reflejo de lo que hoy aportan los movimientos sociales en este siglo XXI. Pero también podemos señalar que esta forma de funcionar del movimiento social definitivamente es algo que persiste en cualquier pueblo del mundo, sin importar su condición económica, ya sea de primer mundo o de mundos en desarrollo. Ahora bien, los movimientos sociales también se dice que son emergentes del descontento social. Son una muestra de la contingencia del orden social y de la posibilidad de que determinadas relaciones sociales se reestructuren en otra forma. O sea, los movimientos sociales surgen de la inconformidad, surgen de la desigualdad, de la disparidad o del mal manejo de muchos criterios de quien tiene el poder. Y los movimientos sociales no necesitan una formalidad, surgen aparentemente de la nada o de las circunstancias. Ahora, se dice que el impacto de las movilizaciones sociales en el plano institucional, o sea, el efecto y sus alcances, nos soportan limitaciones en función de satisfacción de demandas. Y de esto hay bastantes criterios que se manejan. Por otro lado, esos movimientos sociales también han sido explicados desde diferentes tesis o teorías tradicionales. Por ejemplo, hay quien hablaba de que el funcionalismo como teoría psicológica y política buscaba los movimientos sociales queriéndoles integrar cuál era el problema de sus acciones y cuál era el problema de su movilización, y sencillamente ellos concluían que se basaba fundamentalmente en tensiones estructurales, o sea, la composición social de cómo se encontraba. Y bajo este criterio funcionalista, los movimientos sociales tienen dos variantes. Primero, son institucionales, normales o convencionales, y esto se expresa a través de grupos de presión o grupos de interés. Pero también hay una segunda variante, el colectivo anormal, no institucional, que se origina en la ruptura del orden, los mecanismos de control social o la estructura normativa. En este caso, el accionar colectivo no está guiado, sino que surge frente a situaciones especiales, o sea, se va acomodando según las circunstancias. Y aquí también entra una teoría muy interesante, la teoría del comportamiento colectivo. En este se nos habla que en lo colectivo todas las acciones son emergentes y surgen en espacios no estructurados o frente a las fallas de las normas sociales encargadas de regular el comportamiento social. De esta manera, tenemos que los movimientos sociales rompen un escenario diferente y muy variable, porque no hay una norma o un criterio único que los encauce. Y como son movimientos que surgen aparentemente de la nada o son patrocinados por alguien, es muy difícil encontrarle la coyuntura del por qué realmente es su modo de existir. Hacemos un corte.
Continuamos. Los movimientos sociales cobran importancia de los años 60 a nivel mundial y se estandarizan, pero hay un referente anterior, muy tradicional, diríamos clásico. Los primeros autores que manejaron los asuntos teóricos vinculados a los movimientos sociales fueron Marx y Federico Engels, porque ellos manejaban problemas de acción colectiva y enfocaban su atención en los procesos de conformación de actores colectivos, a lo que llamaban clases sociales, y su accionar era la lucha. Por eso el concepto lucha de clases, que en toda su filosofía manejaban Marx y Engels. Sin embargo, ellos manejan una pauta que es permanente. Debe de haber un conflicto social para que haya una participación política y muchas de las veces una solución política. Más adelante hay un francés, Gustave Le Bon, que unido con las ideas de Gabriel Tarde e inclusive Sigmund Freud, analizan los movimientos sociales a partir de categorías vinculadas a la personalidad de los integrantes y con elementos de la psicología, dejando fuera aspectos sociológicos. Para ellos decían que se buscaba sobre todo que hubiera respeto a las normas y a las reglas para que psicológicamente la gente no se manifestara. Sin embargo, son corrientes de opinión que no reflejan más que una realidad, que la sociedad en su estructura siempre ha tenido esa serie de movimientos que son como vitaminas para cambiar, para mejorar. Ahora, se dice también que las tensiones, los problemas, los desajustes sociales son reflejo muchas de las veces de movimientos de tipo social, y es cierto, pero en estos casos siempre se ven los aspectos estructurales, o sea, cómo está compuesta, cómo está funcionando la sociedad. Y por ahí hay un autor, Marcus Olson, que manejó el concepto de racionalidad individual, y diciendo él que a partir de esa racionalidad individual es posible motivar la acción colectiva como parte de individuos autointeresados, o sea, viene siendo el líder que motiva el origen, el inicio de la participación de un movimiento social. En los años 70 se genera un auge que ya venía desde los 60, que son las movilizaciones como formas de participación pública y en contra del poder establecido. Y así, en ese mundo moderno de los 60, 70, se generan movilizaciones de tipo estudiantil que no estaban conformes con el sistema, con el tipo de educación, con el tipo de cultura, y que querían mejores alternativas. Las corrientes feministas se empiezan a manifestar después de haber estado mucho tiempo escondidas, y aquí cobran vigor hablando del concepto que hoy se maneja a veces muy ligeramente, la famosa equidad de género. Pero también con los conflictos derivados después
de la Segunda Guerra Mundial y el armamentismo en que cayeron las grandes naciones, surgen los movimientos pacifistas a nivel mundial. Y aparte, el mismo deterioro industrial, el mismo deterioro que se ha estado dando a esta tierra, motivan que surjan aparentemente de la nada los movimientos ecologistas y que aparentemente tenían un carácter fuera de X o Z clase o que fueran irracionales, pero sencillamente estas son la movilización que se empieza a traer a través de estos movimientos sociales para reflejar, para mostrar las limitantes y los problemas que hay. Ahora, en Estados Unidos hay una línea de investigación muy importante que quería explicar por qué los individuos participaban en las movilizaciones orientadas a cambiar alguna situación social particular. Pues aparentemente en un país que lo tiene todo, hay muchas capas sociales muy deterioradas y es el reflejo de esto. Por lo tanto, se empieza a hacer un doble enfoque de análisis de los movimientos sociales. El análisis como proceso político y la acción eminentemente colectiva. Y entonces aparecen conceptos con los que se empiezan a confundir estos movimientos. Estructura de oportunidades, ciclo de protesta, repertorio de acción. Pero no son más que herramientas con las que se manifiestan algunos de estos movimientos sociales. Ahora, también se entiende que la gente se suma o se integra a los movimientos sociales como respuesta a las oportunidades políticas, ya sean positivas o negativas, y si no, crea otras nuevas a través de la acción colectiva. También hay quien señala que los recursos materiales que se aplican en estos movimientos sociales y que pueden ser dinero, espacio para reuniones, transporte, si no se manejan bien, es una herramienta que hay que saber usar. ¿Por qué? Porque de otra manera esto se convierte en una simple experiencia política, en un mito o en algo imaginario. También se establece muy fundamental que para que exista y prevalezca un movimiento social se necesitan tres elementos: un proceso de identidad, que los que participan estén identificados, de alguna manera integrados o conscientes de lo que están haciendo; un conflicto y además una pugna por la totalidad. ¿Qué es totalidad en este caso? El control de la historicidad, que significa sencillamente el control de los beneficios que de ahí se generen. Ahora, también hay quien se atreve a calificar que hay tres tipos de movimientos sociales, cosa irreal, pero encajan muchos de ellos. Y en esta clasificación nos dicen los tipos de movimientos sociales. Uno, el histórico, que son aquellos que buscan controlar el cambio de una sociedad a otra, o sea, cambio en la estructura social. Los culturales, que están luchando por la transformación de aspectos normativos de la sociedad, sobre todo los valores. Y los sociales, que tratan de hacer una combinación de todo lo anterior. Ahora, realmente un movimiento social es un sistema de acción multipolar, porque a veces empiezan con una situación y se va pegando otra y otra, y entonces manejan varios criterios. Ahora, definitivamente los movimientos sociales surgen como respuesta a la crisis provocada por las sociedades, a la crisis provocada por los propios gobiernos. Hoy en día los movimientos sociales todos están permeados, apoyados por las redes sociales,
y las redes sociales ya se conceptúan desde este ángulo de análisis político como una manera prepolítica, y porque a través de las redes sociales fortalecen o desmerecen a un movimiento. En todo movimiento social debe de haber la identidad. Esto es demasiado valioso. Ahora bien, hoy en día vemos en los años 80 los problemas sociales se encuentran asociados al incremento de la politización de la sociedad civil y la agudización de los problemas entre la democracia liberal y el sistema de partidos, y por otro lado el Estado benefactor, que esto está reflejado totalmente en la Europa de nuestros días. Pues bien, estos movimientos sociales tienen muchas aristas, tienen muchos campos, pero sobre todo se dice que adoptan demandas no contempladas y acciones políticas fuera de la institución. Y esto viene a ser la razón de ser de los movimientos sociales que buscan comunicar sus reclamos al sistema político y exigirle cambios plenos, cambios totales. Y esto lo vemos en los ejemplos de los movimientos ecologistas, los movimientos en defensa de los derechos humanos, los que buscan también formas de producción comunitaria de alternativas de bienes y servicios. Ahora, buscamos también los movimientos sociales, muchos de ellos tienen reflejo mundial y fueron consecuencia de la transición a la democracia. Sobre todo esto se refleja en América Latina. En América Latina vamos a dejar un concepto. Hubo en el año 89 en Venezuela un movimiento llamado la Protesta Social de Venezuela, o conocida como el Caracazo. ¿Por qué? Porque se masacraron a gente que protestaba por el tipo de política del presidente de Venezuela. Y esto fue el detonante que motivó profundos cambios en Venezuela y en varios países del Cono Sur. Dejamos aquí y continuamos en un momento.
Continuamos. Los movimientos sociales tienen tanta importancia que si los aplicamos a nuestro país, podemos decir que el Estado mexicano ha dejado muchos espacios sin atender. Y esos espacios los ha cubierto la sociedad civil a través de movimientos sociales. Y así vemos la defensa que se ha generado con diferentes agrupaciones que han protestado por asesinatos, por secuestros, por robos, por la inseguridad. Y esto, que fue muy reflejado en época reciente, tiene sus antecedentes, y es precisamente donde los movimientos sociales en México muestran los rezagos que tiene el país, y esto obliga a que la gente participe, se movilice y exija y logren algunos avances definitivos, y logren que el gobierno o el Estado mexicano actúe bajo la presión de estas movilizaciones. Ahora también se dice que en países como el nuestro estos movimientos sociales son necesarios, y yo diría que no únicamente en México, sino en cualquier país del tamaño que sea. ¿Por qué? Porque el tiempo actual nos obliga a un respeto a los derechos ciudadanos, a los derechos civiles, a los derechos de la sociedad, y por qué no, toda persona, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene muchos derechos que el Estado a veces no los garantiza, y tiene que exigirlo a través de manifestaciones o de movimientos. Pues bien, decíamos de lo sucedido en Venezuela en el año del 89. De ahí para acá se sentaron bases de cambio social muy profundo. También de esos tiempos, de los 80, principios de los 90, tenemos las grandes movilizaciones que se dieron en Brasil de campesinos exigiendo salarios dignos y mejor respeto laboral, y acabar con un rezago de muchas horas de trabajo que todavía se tenía en Brasil en los años 90, donde el comunero o el campesino trabajaba 12, 14 y 16 horas diarias bajo un salario paupérrimo. Lo que sucedió en Bolivia, donde los indígenas y los obreros de Bolivia en los 90 también se manifiestan queriendo mejores condiciones de vida, mejor respeto a sus comunidades indígenas, y los obreros mejores condiciones de pago y de trato. O la crisis de Argentina de los 90, que generó un movimiento llamado los desocupados de Argentina. Y por otro lado, a raíz de esto, vemos que los movimientos sociales definitivamente ya se hacen luchas de dimensiones globales. Por ejemplo, el concepto de los altermundistas, que están hablando del otro mundo, que no existe al que se quiere llegar, y el concepto de los ecologistas y las perspectivas de género, que cada día se refleja esto con más inquietud. Ahora también, esto nos permite que existan muchos espacios abiertos al debate si los movimientos son correctos o no son correctos. Pero también tenemos detalles tan curiosos como los siguientes. El movimiento antiglobalización. Hoy estamos en un mundo globalizado, del cual ya tenemos más o menos 30 años de globalización, y esto ha motivado movimientos que estén en contra de esa globalización por los efectos negativos que están generando. Hay un ejemplo europeo de un movimiento de éxito, que es el movimiento que manejó conceptos sindicales como la autonomía y la independencia. Esto fue en Polonia, y que nace bajo una idea cristiana, pero con luchas de orden
obrero y campesino, buscando la libertad sindical y en contra del Estado socialista. El personaje que ahí se hizo líder, se hizo dirigente y después fue presidente del país, Lech Walesa. Marcó un hito en los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque esto llevó a la caída del sistema socialista del país de Polonia. En Estados Unidos, el movimiento de derechos civiles es una larga lucha, no violenta, pero que tiene ya muchos años, porque es la continuación de aquel concepto de la libertad, de la esclavitud o la no esclavitud en Estados Unidos, y que poco a poco iba avanzando esta lucha de derechos civiles, que hay muchos avances, pero todavía se ven las grandes diferencias en muchos lugares, en muchos espacios de Estados Unidos. Y esto es precisamente un aspecto importante. Hoy, ejemplos de movimientos sociales, movimiento obrero, en cada país hay características muy propias, pero la movilización obrera sigue siendo el reflejo de la solución de problemas. Movimiento del software libre. Hoy la tecnología nos lleva a otros campos que antes eran increíblemente inexistentes. Hoy ya existe este movimiento. El movimiento estudiantil es permanente, tan permanente es que estamos viendo los cambios en Europa reflejados por las protestas de los estudiantes, sobre todo de España, de Francia, que a pesar de su alta preparación no encuentran acomodo en el empleo. El movimiento feminista, que trae muchos rezagos y que avanza a grandes pasos. El movimiento pacifista, el movimiento antinuclear por el control de las armas atómicas, el movimiento cooperativo, que aunque ya las cooperativas aparentemente están de salida o en desuso, sigue habiendo variantes que permiten establecer que las cooperativas sí pueden funcionar. El movimiento hippie, que aunque fue un movimiento social de los años 60, sigue prevaleciendo y de vez en cuando retoma algunas características. Inclusive los movimientos de la liberación y protección de los animales hoy están prevaleciendo. Y son ejemplos de movimientos sociales que muchos de ellos están en México, otros están dispersados en el mundo. Ahora, se dice que los movimientos sociales se remiten a las épocas de la lucha de derechos humanos en las grandes empresas capitalistas. Esto aparece en el siglo XIX y se liga mucho a la revolución industrial. Pero en ese tiempo los movimientos sociales eran una lucha por derechos humanos y la ciudadanía, y buscando sobre todo la defensa a través de huelgas, a través de paros. Hoy esto se maneja de otra forma, pero la protesta sigue siendo el estatus importante de los movimientos sociales. Ahora, este movimiento en México lo vemos reflejado de muchas formas, de muchas maneras. Aquí en el país definitivamente encontramos movimientos de mucha importancia. Hay quien nos habla desde el punto de vista histórico de que el primer movimiento mexicano estatizado que permitió la participación de las masas populares sin saber por qué ni para qué fue el movimiento de la lucha independentista del país. Y también se le da importancia al movimiento liberal de los años 50, el movimiento de reforma de los años 60, y de ahí el movimiento revolucionario de 1910. Son ejemplos de movimientos que existieron y que han dejado huella, que han dejado semilla
y que siguen siendo bastante importantes en las épocas actuales. Pues bien, bajo este criterio, vemos que en un tiempo aquí en México se hablaba de derechos humanos. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí no existían. Y los movimientos sociales mexicanos siempre han estado ligados a la cuestión de las estructuras económicas. Por eso es un ejemplo en el país del movimiento laboral de Cananea y Río Blanco, como ejemplo de luchas de tipo social, porque no fueron únicamente ni los obreros mineros de Cananea, ni los textiles de Río Blanco, sino fue el pueblo mismo en que participó. Y esto le daba precisamente situaciones muy especiales al país. Ahora bien, en México las luchas feministas empiezan con una idea. La idea era sencillamente buscar la participación política de la mujer. Y vemos que esta lucha de la mujer empieza desde el siglo XIX, y por ahí hay un detalle curioso que es reflejo de estos movimientos feministas, pero muy discretos. El club femenil antireeleccionista que se llamaba Hijas de Cuauhtémoc y que existió en apoyo a Francisco I. Madero. Y también en el año 1916 se hace el primer congreso feminista en el país, donde empiezan a participar mujeres activistas que están buscando el voto ciudadano de las mujeres, el voto que les permita igualarse a los hombres. Y esto vamos a tener que de manera muy lenta esto se empieza a generar. Hay un gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, que le da importancia a la lucha de la mujer, y él mismo apoyó la creación de ligas feministas para que fueran autogestoras del mejoramiento de la mujer en todos los aspectos. La igualdad civil de la mujer tardó muchos años en lograrse. La igualdad política también. Continuamos.
La mujer mexicana siempre luchó por lograr igualdad política, igualdad social, igualdad cultural y psicológica de todas las mujeres. Sin embargo, sus derechos políticos fue hasta el año 1953 cuando ya se les dio la igualdad política, hombres y mujeres. Y hasta 1955, en la elección de ese año, 3 de julio, la mujer mexicana ya con plenitud asistió a emitir votación. Pero ya antes había el antecedente, en los años 20, de Elvira Carrillo Puerto, hermana del gobernador de Yucatán, que logra convertirse en la primera mujer que es electa como diputada en su estado natal, Yucatán. Y hay avances que se quedaron ahí en el tintero, y las mujeres siempre estuvieron luchando a través de asociaciones, agrupaciones, en fin, fueron auténticos movimientos sociales, como aquel que se llamó Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Inclusive, por ahí tuvieron la idea de formar un partido feminista revolucionario. El primer presidente mexicano que trató de darles derechos plenos a la mujer fue Lázaro Cárdenas. Pero esto se fue rezagando hasta que es Ruiz Cortines, 1953, cuando las iguala y les permite ya acabar una parte de esa lucha, porque hoy la mujer sigue luchando por el respeto, por la equidad, por los espacios que sean totalmente iguales a los del hombre, por el sueldo igual al hombre, por esa diferenciación que hoy se sigue y continúa luchando. En América del Sur ha habido movimientos como el que sucedió y está sucediendo, porque es un movimiento reciente, en Argentina. Un movimiento estudiantil por la conciencia. Es un movimiento creado en el 2010 por estudiantes argentinos que están buscando una conciencia cívica y social basada en el fomento de la participación ciudadana de manera democrática, tanto en la sociedad como en el mismo estudiantado universitario. Este movimiento estudiantil de la conciencia, conocido como MEC, tiene una ideología política muy curiosa. Ellos se llaman de ideología progresismo o progresiva. Es que ellos dicen que la mejor forma de progresar es mediante la participación democrática de todos y de cada una de las personas que componen la sociedad. Esta organización lucha por los valores democráticos, lucha por el respeto a los derechos humanos y por una preocupación permanente de generar conciencia de participación ciudadana en una sociedad donde por un lado hay apatía, por otro lado hay clientelismo político y lo más grave, un conformismo indiferente de participar. También en estos espacios vemos cómo hay preocupaciones de los movimientos que se han estado generando a lo largo y ancho de todo el continente americano. Vemos, por ejemplo, cómo hoy el fenómeno de Venezuela con Hugo Chávez, el fenómeno del avance de Chile con el sacrificio de Allende, el cambio radical en Argentina, la democratización de Brasil, y esto son reflejos de movimientos que han tenido éxito. Y señalamos, por decir un caso, el de Brasil, con el ascenso al poder de un ideólogo de izquierda que logra, después de 3 intentos, llegar al poder y dejar un avance enorme en un país que recogió con muchas carencias y lo ubicó y lo convirtió
en la octava economía mundial. Hoy es una realidad bien diferente. No se han superado los problemas graves, pero han trazado un camino que va avanzando. En el caso de nuestro país, hay muchos movimientos sociales que han quedado como semillas para que alguien las aproveche. Y ese alguien debe ser la conciencia del mexicano 2013, del mexicano que debe entender de las luchas de tipo social a través de movimientos que han dejado bastante huella, bastante escuela, bastantes ejemplos a seguir. Uno de ellos es el movimiento que hicieron los maestros del año de 1958. En ese tiempo, el movimiento social envolvió a maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, y que culminó con una represión del gobierno en turno. En ese tiempo, la figura histórica de los maestros que luchaban era Otón Salazar, y el grupo que en ese tiempo mantenía las banderas de lucha era el Movimiento Revolucionario Magisterial, MRM. Pero esto quedó y muchas gérmenes ahí llegaron. Ellos todavía traían las ideas de que habían recabado en épocas anteriores, pero sencillamente había cambiado. México estaba en otra tesitura y no querían ese tipo de movimientos. Por lo tanto, con el pretexto de una exigencia salarial exagerada y que además se manifestaron, ellos fueron totalmente reprimidos, y ahí quedó como una muestra de lo que pudieran hacer. En aquel tiempo se pedía que se acabara la violencia, y es increíble, la Cámara Nacional de Comercio y la Canacintra estaban apoyándolos a ellos y querían que las cosas tomaran otro giro. Sin embargo, es un ejemplo de un movimiento social. Otro movimiento social es el de los ferrocarrileros del año 1959. El magisterial le tocó terminarlo a Ruiz Cortines. El de los ferrocarrileros le tocó terminarlo a Adolfo López Mateos. Y esto fue una lucha donde se involucraron no únicamente los trabajadores del ferrocarril, sino sus familias y las poblaciones con identidad ferrocarrilera. Este fue un movimiento que también generó conciencia y generó grandes dificultades al gobernante en turno, que en este caso era Adolfo López Mateos. En este conflicto, las dos figuras centrales, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, más que por lo que hicieron socialmente, sino por las ideas que ellos tenían en lo personal, que eran ideas socialistas o decían en algunos casos comunistas, ellos fueron a prisión y estuvieron 10 años en la cárcel, hasta que el movimiento estudiantil del 68 los liberó en el paquete de presos políticos. Hay otro movimiento social muy curioso en México, es el movimiento de los médicos. Este movimiento fue en los años 60 y también le tocó resolverlo o acabarlo o reprimirlo al gobierno de López Mateos. Este movimiento buscaba que los médicos tuvieran mejores garantías, mejores derechos, y que además les pagaran lo que era justo en aquellos años. Ese movimiento definitivamente cayó en manos del presidente que entraba en turno en ese tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, y a él le tocó resolverlo, porque es algo inaudito. Aquí participó un tamaulipeco de grandes calidades humanas, porque fue gobernador de Tamaulipas, el doctor Norberto Treviño Zapata. Participó en este movimiento como médico que fue en justicia de esta cuestión de tipo social, de transformación, y de aquí en adelante se lograron conquistas y beneficios para los médicos. Año 68. En el mundo
se hablaba de la primavera de Praga, Checoslovaquia. Se hablaba del verano o el mayo de París, de Francia. ¿Por qué? Porque fueron dos capitales donde hubo grandes disturbios, grandes manifestaciones sociales, donde la gente, sobre todo la juventud, estaba ya pidiendo cambios, pidiendo mejoras, pidiendo atención, y que realmente los aspectos educativos, culturales y económicos se reflejaran en función de necesidades de ellos, que como jóvenes estaban creciendo y estaban viendo a dónde iban a parar. En México, así como hablamos de las coincidencias o las espontaneidades, sin que nadie lo diseñara, sin que nadie lo preparara, se generó en el año 68 un movimiento que históricamente se convierte en el movimiento más importante de nuestro país por la publicidad y la modernidad del año 68, y que estábamos en vísperas de las Olimpiadas. Ese movimiento que empezó siendo estudiantil y que envolvió a muchas capas sociales, tuvo una terminación trágica y crítica el 2 de octubre, que dejó una huella imborrable, que dejó un estigma que todavía se carga con él, y que nos ha permitido darnos cuenta de la trascendencia de ese movimiento social. Hoy, jóvenes de aquel tiempo son dirigentes del país en diferentes escenarios. Hoy, jóvenes de aquel tiempo son personajes que están participando en la vida social. Pero es un movimiento que generó, aparte de cultura, señaló criterios y manejó conciencia. Y así podemos decir que hay movimientos en todo el mundo. La llegada de Evo Morales en Bolivia, parte de esto. La generación de problemas políticos de México dio origen a un movimiento de tipo social, movimiento que pretendió a través de él participar en la vida política, y es el movimiento conocido como Morena. De esta manera, los movimientos sociales en todo el mundo, por causas diferentes, tienen coincidencias, son colectivos con 1000 fallas, con 1000 errores, pero buscan un acomodo. Pero sobre todo, la intención de un movimiento social es que no es de nadie, y no buscan ser hermanos de la caridad, buscan romper las estructuras sociales, políticas y económicas en pro de los criterios que ellos luchan, y se justifican siempre en la cuestión masa, en la cuestión cantidad. Por eso son movimientos sociales. De esta manera, hoy se sigue habiendo luchas que ya son fuera de las barreras, fuera de los espacios. Y ahí está el ejemplo del movimiento zapatista del año 94, que sigue dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque supuestamente el movimiento zapatista nace contra el neoliberalismo, y es parte de esta lucha inacabable de participación social, pero con una gran ventaja. Todos, por buenos o malos que sean, creo firmemente que generan lo más importante: conciencia y participación social. Gracias.